¿le está afectando la crisis a Mercadona durante estos 2 últimos años? Sí. Vale, ¿en qué medida está afectando? Hombre, lógicamente las ventas han bajado, la gente ya no se gasta tanto dinero siempre en comida y compran productos de primera necesidad, básicamente. Vale, ¿por qué Mercadona es uno de los supermercados de más éxito a la hora de comprar productos de alimentación? Pues supongo que por nuestra gran calidad-precio. Vale, según mis informaciones, Mercadona tiene una característica que lo diferencian de otros supermercados, y es que nunca hacen folletos publicitarios con ofertas, ya que el eslogan principal es que siempre tenéis los precios bajos, y por eso no necesitáis hacer ofertas. ¿Es este el principal éxito de Mercadona a diferencia de otros? Pensamos que sí. Vale, ¿por alguna razón o...? Hombre, nosotros preferimos gastarnos el dinero en que bajen los productos, porque todo lo que es publicidad, la publicidad lo que hace es encarecer los productos, la publicidad lo paga el consumidor. Entonces preferimos no gastarnos ese dinero en publicidad y que puedan bajar los productos. Además, nosotros nunca hemos tenido ofertas. No tenemos ofertas, todos los productos los mantenemos siempre al mismo precio. Vale. Bueno, tengo otra pregunta. Hacendado, la alimentación o Bosque Verde en productos de limpieza son dos de las marcas blancas que Mercadona ofrece a los clientes. ¿Por qué aún hay gente que dicen que las marcas blancas son de inferior calidad si los productos son fabricados por los mismos fabricantes que realizan las marcas convencionales? Nuestra marca Hacendado y Bosque Verde, nosotros no consideramos que sea una marca blanca. La marca blanca lo que hace es, primero, ser barata y luego da algo de calidad. Nosotros, nuestros productos son de la primerísima calidad al más bajo precio. Así que no consideramos que la marca Hacendado sea una marca blanca. Vale. Bueno, yo había puesto que era marca blanca, pero bueno, es igual, si no considera... En sí no es una marca blanca, pero bueno, es un producto que nosotros lo vendemos como recomendado, al precio más bajo y de la mejor calidad. ¿Por qué Mercadona no se esconde y pone en los envases de Hacendado o Bosque Verde quién es su fabricante? ¿Creen que esto inspira más confianza a los consumidores, a diferencia de otros supermercados que no indican quién es el que fabrica los productos? Siempre da más confianza saber quién es tu fabricante. Nosotros no nos tenemos que esconder nunca de nada. Vale. Por poner un ejemplo, ¿qué diferencia habría entre, por ejemplo, un Espetec Casa Tarradellas y un Espetec Hacendado que está fabricado por Casa Tarradellas? ¿Tendrían la misma calidad ambos? Sí, eso mismo fue, la única diferencia es la marca. Vale, o sea, sería que el Hacendado sería de menor precio, pero tendría la misma calidad. Lo único que Espetec tiene que, lógicamente, todo lo que es publicidad también se paga, y lo nuestro al no tener publicidad no se paga. Vale. ¿Por qué motivo Mercadona titula sus marcas propias con diferentes nombres dependiendo del tipo de producto que se compra? Por ejemplo, si compro galletas me encuentro con Hacendado, y si compro un detergente me encuentro con Bosque Verde. ¿A qué se debe todo esto cuando en otros supermercados solo utilizan el nombre del supermercado para todo su repertorio? Pues para sectorizar un poquito cada parte del supermercado o cada gama que nosotros tenemos le hemos dado un nombre diferente. Vale, o sea, esto también sería parte del éxito, porque la gente lo vería más ordenado. Vale, luego tengo otra. ¿Por qué creéis que hay marcas líderes en el mercado, como por ejemplo Danone o Coca-Cola, que se niegan a fabricar productos para marcas como las vuestras? Bueno, esto de que se niegan es muy... No, que yo me refiero que en la publicidad ellos aseguran que no fabrican para otras marcas. Bueno, eso es ahora por el marketing, es un marketing que ellos han adoptado. De otras marcas que no te voy a hablar, porque cada uno utiliza sus cosas y yo no voy a cuestionar lo que está haciendo Danone o no. Cada uno utiliza el marketing como quiere y cada uno piensa que está haciendo lo mejor. Sí, o sea que en otros momentos a lo mejor sí que fabricaban, pero ahora han decidido por el motivo que sea dejar de fabricar. En antaño nuestros yogures eran Danone. Vale. ¿Qué novedades piensa ofrecer Mercadona en sus supermercados a corto plazo? Novedades ninguna, nosotros trabajamos siempre en la misma línea. Lo que vamos a ofrecer es siempre lo que el cliente nos pida. Vale. ¿Tiene planteado Mercadona una expansión por más lugares de los que actualmente se encuentra? Tiene planteado irse al extranjero, pero todavía no se ha decidido el lugar. Vale. Otro de los éxitos de Mercadona es tener panadería y pastelería dentro del supermercado. ¿Creen que en eso también son innovadores a diferencia de otros supermercados que no disponen?
intentamos dar a todos los clientes la máxima facilidad para que hagan su compra total dentro del supermercado. Entonces, pues que no se tengan que desplazar a otros sitios a comprar. Vale, Mercadona... Supongo que sí. Vale, gracias. Mercadona nació en Valencia siendo una tienda de ultramarinos y fue evolucionando hasta ser lo que ahora ha llegado a ser. ¿Qué será lo próximo, lo que nos sorprenderá durante los próximos años? Buah, no lo sé. Nuestro presidente es muy cambiante, igual le da por hacer algo, pero por ahora no. Por ahora estamos como estamos. Vale, pues muchas gracias. ¿Me puede decir, bueno, el nombre de quién me ha atendido y tal? Sí, soy Damaris, Relaciones Extremas. ¿Cómo? Que no... Damaris. Damaris. Ujú. Vale, de Barcelona, ¿no? Sí, Vale, gracias. ok. Hasta luego.